Muy bien, chiquillos. Entonces, buenas tardes. Ya estamos listos para empezar la clase de hoy y mucho éxito al grupo que le toca hacer sus presentaciones. Comiencen. ¿Profe se ve? Sí, se ve. Ah, ya. Tiene que proyectarla nomás en modo de pantalla completa. Ya. Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros con nuestro equipo vamos a presentar 4 perspectivas y una teoría sobre la conducta, o sea, más bien teorías del aprendizaje, que es la perspectiva conductual que va a ser explicada por mí, la perspectiva gestáltica que va a ser explicada por mi compañera Constanza, la teoría de campo por Felipe y la de rol por mi compañero Francisco. Y aquí dejamos la bibliografía donde sacamos la información. Bueno, partiendo por la perspectiva conductual, que es perspectiva de 5 autores, y vamos a partir por Miller y Dollar, que nos hablan sobre la imitación, la cual nos dice que al igual que la mayor parte de la conducta humana es aprendida, y esta nos va a llevar también a explicar cómo un niño aprende a comportarse socialmente. Ellos distinguieron 3 mecanismos o procesos que están relacionados con la imitación. La primera sería la misma conducta, que ¿qué sería? Tenemos un estímulo, pero recibimos diferentes respuestas. Esto lo podemos llevar a un ejemplo, por ejemplo, nosotros mismos, que tenemos el mismo estímulo que serían las clases, tenemos los mismos contenidos, los mismos profesores, pero todos aprendimos de diferente manera. Eso sería más o menos la misma conducta. Luego tenemos la conducta dependiente del compañero, que sería que el observador se ajusta y dependerá de la conducta de su modelo. Por ejemplo, los niños que viven con problemas sociales, que sus papás son drogadictos, que la delincuencia está muy marcada también, ellos se ajustan y dependerán de esa conducta, o sea que más grandes ellos van a ser igual, entonces para ellos es algo normal. Luego tenemos la conducta de copia, que el observador intenta reproducir el comportamiento de su modelo y comienza a hacer comparaciones entre su conducta y su compañero. Por ejemplo, mi compañero de al lado está haciendo un mueble y yo también estoy haciendo el mismo mueble, pero mi compañero lo está haciendo de una forma más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a reproducir el mismo comportamiento que él está haciendo, arreglando el mueble. Eso es más o menos lo que nos dice Miller y Dollar sobre la imitación. Ahora tenemos a Bandura, que empezó a profundizar la teoría de la imitación y la lleva más allá de una imitación, la cual nos dice que a través de la observación de un modelo nosotros podemos sacar un aprendizaje. Y estos procesos pueden resultar de la observación de un modelo y de ellos adquirir nuevas conductas. Bandura sacó 3 efectos en el observador, el cual nos habla primero del modelo, que es el observador adquiere nuevas respuestas a través de la integración cognitiva, que lo cognitivo es todo lo que nosotros podemos aprender de la misma forma. Y luego tenemos los inhibidores y desinhibidores, que es una conducta que ya tiene el observador y es cambiada por la observación de la conducta del modelo. Por ejemplo, yo tengo una conducta, por ejemplo, yo estoy trabajando y veo que mi compañero se está comportando de una forma que a mí me gustaría comportar. Entonces yo cambio mi conducta a cómo mi compañero se está comportando. Luego tenemos la facilitación, donde la observación de la conducta de otro puede generar una ocurrencia de respuestas aprendidas, como por ejemplo lo vimos también en el caso de Miller y Dollar, en donde en la conducta de copia, en donde yo copiaba a mi compañero lo que hacía, es algo similar. Bueno, y Bandura nos dice que para que el aprendizaje sea una conducta, tiene que tener 3 procesos, perdón. Tiene que tener una atención, una retención
producción y motivación. En conclusión, Bandura nos dice que el ser humano puede ser influenciado por los otros individuos y el rol que tiene el observador en el proceso de la influencia. Luego tenemos, bueno, estas son basadas en la economía, estas dos perspectivas de la conducta, donde empezamos con Homans, que nos da su perspectiva sobre la conducta humana a través de un comportamiento social elemental, el cual busca inductivamente una teoría que se centra en las personas y su conducta. O sea, es como recompensa y castigo. Es como reforzar una conducta a través de la recompensa. Bueno, esta teoría Homans la empezó a asociar basándose en el trabajo de Skin, que concluyó que su teoría se podía asociar con el conductismo. Y él nos habla de dos principales suposiciones en cuanto a la conducta humana, que tenemos el control de estímulo y su generalización, que nos habla de que si en el pasado ese estímulo ha sido la ocasión de su recompensa, la persona va a seguir haciendo lo mismo. Luego tenemos la frecuencia de refuerzo, es que si el otro recompensa a menudo una actividad del otro, él a menudo realizará la actividad, va a realizar la misma actividad que la cual está siendo recompensada. También nos dice que Homans evalúa el cómo se comporta una persona cuando no recibe una recompensa y cuando sí recibe una recompensa, que la llama de dos maneras diferentes. Por ejemplo, cuando recibe una persona la recompensa que ella esperaba, a eso se le llama, o a eso él lo llama aprobación. Pero si la persona no recibe la recompensa que ella estaba esperando, eso lo llama agresión. O sea, una persona va a reaccionar agresivamente o va a reaccionar con aprobación. Luego esta teoría fue formulada por Gao y Killick, que su visión de las relaciones está inspirada en la economía, bueno, ambas están inspiradas en la economía, y esto nos habla también de un costo-beneficio. Son similares, pero les colocan como algo de ellos, así como que algo, pero son teorías similares. Ellos nos dicen de qué manera inconsciente nosotros buscamos obtener beneficio de nuestras relaciones sociales, pero a menor costo. Ya esto lo llaman costo-beneficio, donde los sujetos discriminan si vale la pena establecer relaciones con otros individuos o no. Por ejemplo, si a mí me beneficia establecer relación con Juanita, yo la voy a establecer, pero si no me beneficia, yo no la voy a establecer. De alguna manera esto nosotros lo podríamos llamar individualismo, ya que sus bases fundamentales son que todas las conductas están asociadas al logro personal. Es por esto que estos investigadores dicen que una relación, o sea, cualquier relación, ya puede ser marital, ya puede ser amistad, puede ser de trabajo, cualquier relación, entre dos o más personas debería de tener como resultado algún tipo de gratificación para todas las partes involucradas. O sea, me tiene que beneficiar a mí y me tiene que beneficiar, por ejemplo, a Juanita, si nosotros somos amigos o no. Esta teoría se basa en todas las posibilidades que puede tener una persona en su interacción con otra. ¿Por qué se dice que se basa en la economía? Debido al beneficio que uno puede obtener del otro. Si a mí me beneficia que Juanita venda pizzas y yo vendo refresco, ya que es algo que nos beneficia a ambas. Por ejemplo, si vaya a comprar pizza, vas a tener que comprar sí o sí una guía, entonces algo que nos beneficia a ambas. Es más que nada un beneficio que buscamos de los demás en relaciones personales, también con la relación entre profesor y estudiantes. A ambos nos sirve que haya un profesor para aprender y un profesor, un alumno a quien enseñar. Más esto nos trata esta teoría de estos investigadores.
Para finalizar la teoría tenemos a Iván Pavlov, que nos habla del condicionamiento clásico, que para explicar mejor esto lo voy a explicar con la investigación que él hizo sobre el perro, que él observó que si al colocar comida en el plato del perro, el perro empezaba a salivar. Entonces, él quería tener otro estímulo, un estímulo diferente que no sea el de la comida para que el perro empiece a salivar. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a sonar una campana antes de que le colocara su comida en el plato. Entonces, para que así el perro asimilara la campana a la comida y así él empezara a salivar. Bueno, él lo hizo, lo logró y finalmente el perro empezó a asociar este estímulo, que era un estímulo que él antes no tenía, que era la campana, a la comida y empezó a salivar. Entonces, esto nos dice esta teoría de Ivan Pavlov de que nosotros podemos condicionar a una persona con un estímulo que anteriormente no se tenía. Entonces, de esto nos habla la teoría, la perspectiva conductual, con nuestras diferentes percepciones que tienen nuestros autores, que son casi similares. Y ahora voy a dejar a mi compañera Constanza para hablar de la teoría gestáltica. Gracias, Catalina. Bueno, yo voy a hablar de la perspectiva gestáltica y para comenzar, quiero decir que esta teoría apareció en Alemania a principios del siglo XX como una reacción contraria, por así decirlo, a la psicología conductista. Bueno, esta perspectiva está escrita por 4 autores alemanes. Uno se llama Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffa y Kurt Lewin. Bueno, esta perspectiva, perdón, es la encargada de estudiar la percepción humana y de cómo los individuos toman sus decisiones subjetivamente a partir de sus procesos cognitivos y a partir de cómo éste los percibe también. Esta se centra más en los aspectos positivos de la psicología, como lo son la autorrealización, que tiene que ver con la pirámide de Maslow, y la búsqueda de decisiones acertadas por un individuo que sea libre y autónomo, a que los aspectos negativos como lo son el psicoanálisis y el conductismo, como ya dije anteriormente. Bueno, esta teoría reacciona a la psicología conductista, ya que ésta se centra en el comportamiento de la persona a raíz de su entorno, como lo es la familia, la cultura, la religión, y etcétera, entre otras cosas. Que a diferencia de los gestálticos que estudian esto, que se preocupaban de estudiar los procesos mentales, que era algo invisible en esa época, por no existir herramientas para llegar a conocer bien lo que ocurría en el cerebro humano, por lo que la teoría de Gestalt se acerca a una concepción del ser humano para percibir la realidad y tomar decisiones como persona. Si puedes pasar la diapo, Cata, porfa. Gracias. Bueno, la manera de ser, comportarse y sentir no puede reducirse a lo que es solamente observable o medible. Y bueno, la palabra Gestalt, traducida al español del alemán, se puede definir como forma. Bueno, todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que nosotros mismos vamos creando sin darnos cuenta. Bueno, la teoría de Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos, y así poder llegar a nuestras metas como seres subjetivos. Bueno, estas representaciones son la suma de los sentidos de que cada persona posee, o sea, también va ligado como a los procesos cognitivos, llevando hacia la experiencia donde se puede integrar la famosa frase, la cual es: el todo es más que la suma de sus partes, como se puede ver en las fotos. Bueno, y pensándolo así es verdad, ya que la integración de las partes está determinada por ciertos principios de organización de que cada uno va organizando en su cerebro. Bueno, y que llevan al organismo a percibir la mejor figura posible bajo determinadas condiciones. Y esto también se puede ver en la toma de decisiones de cada persona. Bueno, por lo que la relación parte todo es muy importante y ejemplifica en los fenómenos perceptivos. Y por una parte se plantea que las partes o elementos no existen aisladamente, sino que están organizadas en unidades o totalidades.
Si puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, cada persona aprende acerca de lo que se rodea, pero no sumando el conjunto de piezas e información que nos llega a través de los sentidos, sino a partir de las figuras que nosotros creamos en nuestra mente. Y esto hace que cada ser sea subjetivo, su vivencia. Bueno, entonces, según la teoría de Gestalt, las personas no seríamos recipientes de sensaciones varias, sino que nuestra mente estaría compuesta por diferentes totalidades, por lo que todos creamos en nuestra mente imágenes o imágenes coherentes sobre nosotros y lo que nos rodea. Y estas imágenes no son una simple unión de las secuencias de información que nos llegan a través de nuestros sentidos, sino que son algo más, lo que nos lleva a nuestra percepción de la realidad, la toma de decisiones y nuestras metas como seres únicos. También esta teoría está relacionada con la psicoterapia. Cuando, por ejemplo, un individuo tiene problemas, el psicoterapeuta lo lleva bajo hipnosis y lo hace ver su realidad de forma distinta a través de cosas del pasado, cosas que él vivió, porque de eso se trata la teoría de Gestalt en sí. Y también, por ejemplo, si uno tiene conflictos o problemas, no es, por ejemplo, ver el problema de una forma, las piezas del problema, a lo que me refiero es que intentar separarlo o entenderlo solo de una forma, sino que hay que procurar alcanzar como una comprensión estructural nueva de lo que ocurre. Y a continuación dejo a mi compañero Felipe, que va a hablar de la teoría de campo. ¿Aló, se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿Y si se escucha, Felipe? Vale, vale. Ya. Bueno, tenemos la teoría de campo. Esta fue principalmente creada por Kurt Lewin. Bueno, ya vamos a hablar de Kurt Lewin en la siguiente diapositiva. Lo primero es que tenemos que dar cuenta que esta teoría nace desde el enfoque gestáltico. Pero esto no debido a que él lo ocupe como base, sino a que fue él cuando empezó a estudiar psicología y filosofía, le enseñaron profesores de escuelas del enfoque gestástico, entonces de ahí basó sus bases para hacer la teoría de campo. Él también le tiene una crítica al enfoque gestástico. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de Kurt Lewin. Para muchos, en la psicología social y organizacional es el padre del cual empezó a partir el pensamiento, la teorización y aplicación de esta teoría. No solo la de campo, sino de la psicología social y organizacional. Él nació en 1890 en Mongino, que ahora pertenece a Polonia y antes pertenecía a Prusia. Lo enviaron a Alemania a estudiar medicina, él se cambió, lo cambiaron a Manchester, donde empezó a estudiar biología y no terminó sus estudios y se empezó a dedicar más a la psicología en Alemania. Lo pilló la Primera Guerra Mundial y él fue de arsenalero en los primeros minutos de la guerra. Y dentro de esos primeros minutos él fue herido y estuvo con problemas de salud debido a la herida que tuvo de arsenalero en la guerra. Mientras él estaba herido, él se empezó a dar cuenta de que podía aplicar matemáticamente, podía sacar información matemáticamente y aplicarla a métodos cualitativos, lo cual antes no se pensaba. Él usó la topografía. Debido a su estudio en Alemania, impulsó, y de hecho él fue uno de los grandes impulsores también de la perspectiva de la psicología de Gestalt. Pero junto con eso la discernió en aplicación y en desarrollo, creando la teoría de campo. Y, como hemos dicho anteriormente, se considera el padre de la psicología social y organizacional. Siguiente diapositiva. Las características de las teorías de campo. Bueno, para primero, aquí hay un desenfoque. Lo que hace Lewis, lo que él trata de incidir en su teoría es de la personalidad y la psicología social de la persona.
Y ahí es donde critica el enfoque geltáctico, que dice que ella es insuficiente para poder dar cuenta de esta teoría. Entre estas cosas vamos a ver 6 características principales. El uso del método constructivo, el enfoque dinámico, el énfasis en procesos psicológicos, el análisis basado en situación a un todo, una distinción entre aspectos sistemáticos e históricos, y como mencioné anteriormente, la matemática en forma de representación de situaciones psicológicas. La siguiente diapositiva. Ya, el método que antes se ocupaba, o el que ocupaban y el que critica Lewis, es el método clasificatorio. Esto se ocupa debido a que se agrupan cosas debido a sus similitudes o en lo que se parezcan. Esto es una crítica debido a que hay una abstracción directamente del mundo del científico. O sea, yo como científico incido directamente en clasificar las cosas bajo la perspectiva mía. Yo clasifico en lo que se parecen según yo. Y aquí es donde Lewis intersecta y critica. No hay que hacer abstracción, tenemos que empezar a hacer un método constructivo. También puede ser llamado método genético. Algunas veces se encuentra mejor como método genético. Entonces, llevar a construir a él, en relación a la abstracción, él asocia directamente la experiencia del científico en la sesión. Cuando los elementos constructivistas es una idea de que del mundo que tiene el científico. O sea, plantea las ideas del científico. Ahora, vamos a pasar al enfoque dinámico. Si bien de los enfoques se parecen, él plantea cosas que la perspectiva gestáltica no ve, como las cosas que subyacen al comportamiento de los individuos. Y tiene que entenderse como un sistema. Y aquí es donde mete también un enfoque sistemático, que todo pertenece a algo, o sea, que algo deriva a otra cosa, y todo eso son entre sistemas, un sistema chico con un sistema grande, con un sistema más grande. Eso es el enfoque sistemático para que lo tengan, a simples palabras. Él creía que todo tiene que ser parte de un sistema y las cosas que rodean a una persona o rodean la personalidad y la psicología de la persona tienen que ver junto con esta, e influyen directamente. Por favor, la siguiente diapositiva. No se tiene que ver el análisis concreto y duro, sino él le da un enfoque a los procesos psicológicos, a los cambios, a algo más dinámico. Y aquí también incluye lo anterior, el enfoque dinámico. Aquí tenemos que ver que vamos viendo cambios. Para poder relacionar el comportamiento tiene que ser descrito en campo psicológico, de un individuo a sociedad o de un individuo en un momento dado. Tenemos que explicar las historias, el contexto y las cosas, o sea, lo que rodean a la persona o al objeto de estudio. Y eso también puede ayudar a analizar la conducta. Como exigimos en este proceso, también viene el análisis basado en una situación como un todo. Recién lo explicamos en la teoría sistemática, sistemático que es como un todo. Aquí es donde se aplica de mejor forma. El análisis de los hechos aislados y luego intentar organizar un sistema integrado hace que la teoría comience con una descripción de situación como un todo. Pero la verdad es que no se puede hacer así, ya que tiene que haber procesos y tiene que todo influenciar. Uno no puede partir desde siendo... se me olvidó la palabra. Bueno, empezar desde lo chico a lo grande, porque lo chico es único y tiene criterios propios y tiene intereses propios, por ende se conviene partir desde lo más a lo menos, haciendo que tengamos que ver todos los valores y alteraciones en nuestro estudio posible. Siguiente diapositiva. Bueno, distinción entre sucesos sistemáticos e históricos. Para estudiar un ser, una persona, para poder hacer un campo de estudio tenemos que tener muy presente el lado histórico de este. O sea, de cómo se fue formando, de lo que hay atrás en el pasado, de cómo está interactuado con su historia. No solo decir que interactúa con todos, también gracias a la historia y separando entre el histórico y lo sistemático podemos distinguir de cómo este afecta al sistema, pero priorizando, separando de que tu historia es aparte del sistema. Como individuo lleva una historia distinta.
Esto se ocupa mucho en la antropología, lo ocupa Frank Boas, lo ocupa, y también lo ocupa Habermas para poder explicar el funcionalismo. Y como dijimos antes, algo que categoriza mucho a Lewin es el uso de diagramas y el uso de la topografía. La topografía es un método de extracción de información, una ciencia que se basa en la geometría para dar explicaciones a fenómenos. Como mencioné anteriormente, antes era impensado usar la matemática para poder explicar fenómenos cualitativos, pero Lewis empezó a usar la matemática para poder usar y hacer análisis del lenguaje científico. Y esto también parte en muchas carreras y en muchas disciplinas donde la matemática es una forma de representación de la lógica de nosotros. Entonces, para poder llevar a cabo una teoría o plantear si una teoría es correcta, necesita un respaldo matemático. Eso es hoy en día. En ese tiempo Lewis lo vio desde esa forma, diciendo que si esto sigue y conlleva una lógica, debería ser poder llegar a representar matemáticamente. Y él lo hizo a través de la topografía. La siguiente diapositiva. Ya. Aquí tengo que explicar el mono que, bueno, para los que lean a Lewis y los que les interesa la psicología social organizacional, él tiene muchos dibujos de este tipo. Algunos salen la E al contrario, al costado. Yo encontré que este es el más simple y con el que podría explicar mejor el espacio vital. El espacio vital representa una totalidad de la realidad psicológica. Contiene la totalidad de posibles hechos que son capaces de determinar la conducta de un individuo influyente. Entonces, para conocer y entender la conducta del ser humano, en un ambiente psicológico dado, en un momento dado, y la conducta es una función espacial vital. Aquí aplicamos todas las características que nos dan, o sea, el momento histórico, el sistemático, y también darnos en cuenta de los sucesos que rodean al individuo. Según él, incluye a la persona y su ambiente psicológico la parte de su ambiente físico y social. Aquí no estamos hablando de ambiente como medio ambiente, como algo que se desenvuelva. En la antropología y la psicología, el ambiente es lo que nos rodea, pero de forma como interactuamos con ello. Hay ambientes sociales, hay ambientes espaciales, hay ambientes físicos, hay ambientes naturales, y hay ambientes virtuales y un montón de tipos de ambientes dependiendo de quién sea el lector. En el caso de él, habla que todos estos ambientes influyen y no son ignorables, pero también no todos influyen psicológicamente. Para explicar, A es ambiente, P es la persona. Todo ese circulito que está ahí, que sale la E, es el entorno psicológico que se le llama. Es lo captable por la persona a su ambiente. Y lo que está afuera es no captable por los psicólogos, o sea, no que lo capta la persona. Entonces el espacio vital sería de P a E. Todo el monito que vemos ahí es el espacio vital, que interactúan entre ellos. Siguiente diapositiva. También encontraremos como comportamiento de locomoción. El comportamiento de locomoción, para hacerlo más simple y a rasgo claro, es el cambio o la dirección que toma después de haber sufrido un cambio en el espacio vital. Generalmente no siempre se consideran conductas, también son simplemente cambios de espacio vital o cambios de ambiente. Generalmente cuando viene un cambio de ambiente viene un cambio de conducta, pero Lewis no lo toma como un criterio directo, entonces no lo correlaciona. Además, una de las cosas que Lewis también impuso y uno de sus conceptos más fuertes es fuerza y campo de fuerza. Él nos dice que una fuerza es aquello que produce el cambio y posee una determinada dirección y potencia y punto de aplicación. Eso también es la definición de fuerza en física, por si para darse cuenta. La palabra de Lewis es el constructo de fuerza característica para un punto dado del espacio vital, la dirección, la potencia de la tendencia al cambio. La relación entre la fuerza y la conducta puede resumirse entonces de la siguiente manera. Siempre que existe una fuerza resultante, habrá locomoción en dirección a esa fuerza o un cambio en la estructura cognitiva equivalente a la locomoción. Para poder explicar esto que dice, ¿podemos volver al monito de atrás, por favor, Cata? Es lo que habla de que el ambiente vital, bueno, aquí no lo puedo explicar mucho, presiona este espacio vital, esta fuerza, transformándola y moviéndola hacia la dirección de la fuerza, provocando cambios en el espacio vital, y eso es lo que se le llama locomoción. Espero que haya quedado claro.
¿Me dais la siguiente diapositiva de nuevo, por favor, Cata? Muchas gracias. Y el último concepto que es importante para entender a Lewis es que la tensión que existe en un sistema de estado de tensión, el individuo cada vez que existe una necesidad psicológica, un cambio, un estrés, no solamente de él, también puede venir del ambiente. Y esa tensión desaparece o se aumenta dependiendo de los sucesos que haga para poder ejecutar y satisfacer necesidades o eliminar el estrés o la amenaza del cual lo rodea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Lewis nos dice tres cosas que, bueno, una impresionante es que yo como profesional la admiro harto, que es el hecho de que aunque se haya criado una escuela, una perspectiva que estaba agarrando solidez y que el mismo impulso también, él logró discernir esta coalición y creando una propia teoría, mejorándola, no quedándose con los aspectos que en ese tiempo se quedaban. Como profesionales tenemos que darnos cuenta de eso, no seguir los paradigmas, si es necesario cambiarlos, ejecutarlos, ir en contra de los paradigmas. Somos profesionales y por ende somos cientistas sociales. Estamos y tenemos el deber de discernir lo que el mundo da ahora e ir cambiándolo al mundo del futuro. También los métodos antiguos, como dije anteriormente, y quiero volver a recalcar, era difícil imaginarse la matemática dentro de la psicología. Pues él no lo negó. Nosotros tenemos herramientas que nos da la ciencia. Muchas que murió y entendió que la forma de ver el mundo era distinta y se usaba de distintas formas. Ocupemos la ciencia. No porque sea humanista no podía usar cosas matemáticas. La estadística es humanismo. La ingeniería comercial es humanismo. Nuestra carrera es humanista, aunque tenga que ver con los negocios. Tenemos que empezar a asociar. Las ingenierías también van con la mano del humanismo y como profesionales tenemos que tener claro ese concepto. Los elementos dentro de un análisis también que nos dice él no tomó un análisis en concreto como algo como persona, sino empezó a ver cómo esa persona se desarrollaba en el ambiente. Y también las variables dentro de los mismos estudios. Junto con esta teoría de campo nos podemos dar cuenta que dentro de los mismos estudios, aunque sea el mismo campo de psicología y la misma especialización, te puede dar distinto enfoque, dando distintos resultados y dando distintas perspectivas de lo estudiado. Y como Kurt Lewin, una frase citada que es famosa, no hay nada más práctico que una buena teoría. Desarrollar la teoría es lo importante, antes de llegar a aplicarla. Y se me olvidó decir, Lewin fue uno de los primeros en hacer aplicaciones de psicología social. Le dejo el pase a mi compañero Francisco. Muchas gracias. Con respecto a la perspectiva del rol, cabe mencionar que cada persona dentro de la sociedad está desempeñando un rol. Por ejemplo, ser hijo, ser hija, ser padre o madre, trabajador o trabajadora, profesor o estudiante, etc. La sociedad a la vez está esperando de nosotros una respuesta. Está teniendo expectativas de lo que quiere de nosotros. Y para que cada uno pueda resolver esas expectativas, existen medios de presión que nos van a conducir a ese fin esperado. Dentro de esta dinámica de grupos, hay que reconocer que hay instituciones que son principales. Por ejemplo, se da el caso de la familia, la enseñanza, es decir, la educación, los colegios, los liceos, las universidades. Está también el ámbito espiritual, la religión que tiene cada persona, o la religión con la que cada persona se crió, o una perspectiva religiosa o espiritual, sea la persona religiosa o no. También se considera la política y la economía dentro de los grupos institucionales que están en el nivel de mayor importancia dentro de los roles que cada individuo cumple dentro de un grupo establecido en un determinado contexto o en su conjunto. La perspectiva del rol aborda la comprensión que tienen las interrelaciones de los individuos, cuyo fin es provocar una modificación a nivel social de manera programada, estudiada. En la diapositiva que está en la pantalla tenemos a los principales
estudiosos autores de la perspectiva del rol, ambos estadounidenses, que desarrollaron sus ideas a principios del siglo XIX. ¿Ya? Lo que ellos tenían en común era el estudio del individuo en relación con sus pares. De hecho, ninguno de los dos fue un psicólogo académico de la universidad, sino que uno fue filósofo y el otro fue sociólogo, y ambos hicieron un aporte importante a la psicología. Entonces, entendiendo de que este asunto de la perspectiva del rol está asociado con la familia, con las instituciones educativas, la política, la religión, etc., se entiende que esto trata de normas de convivencia social, de la estructura que tiene la sociedad y sus costumbres. Y se concluye por ende que las convenciones sociales que priman entre las personas son el objeto de estudio de esta perspectiva del rol. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Cata? Muchas gracias. Entonces, tenemos una definición de lo que es el rol, dado por la Real Academia Española en la diapositiva, que dice lo siguiente: el rol es la función que alguien o algo desempeña. Entonces, siguiendo con esta misma línea de análisis, es que los autores que vimos en las imágenes anteriores desarrollan una perspectiva de relación y descomponen esta relación en los principales objetos o los principales elementos de estas relaciones, como por ejemplo las asociaciones mentales que uno hace como persona hacia otra, o qué conclusiones uno determina en base a lo que uno ve de otra persona en cuanto al rol que tiene esa otra persona en un determinado contexto, por ejemplo. Este tema de la perspectiva del rol está definido por variables que son sociales, por ende, lo que hablaba de la religión, la familia, la educación, variables sociales. Por otro lado, variables culturales y variables personales, que todas ellas inciden en una determinada conducta. Entonces, dentro de estas perspectivas de estudio, se determinó que un rol, por ejemplo, puede ser prescrito, es decir, un rol está ordenado cuando uno nace. Uno nace con un género, por ejemplo. En el registro civil a uno lo registran con tal género. Uno nace dentro de una familia con cierto tipo de costumbres, con cierto tipo de religión. Uno también recibe la herencia no solo cultural, sino que también de la parte financiera de la familia. O sea, uno proviene de un estrato social dado su nacimiento. Y por otro lado, también hay un rol que está basado en las habilidades y los méritos que tiene la persona. Es decir, se considera esta dinámica como un rol subjetivo. Por ejemplo, cuando una persona está dentro de una carrera compitiendo, esa persona para poder ganar la competencia tiene que seguir corriendo. Entonces su habilidad es el eje principal de su rol dentro de la competencia. Y también hay un rol que se considera como el rol desempeñado, es decir, cómo la persona manifiesta su rol en relación con otros individuos en determinado contexto. ¿De qué nos puede servir esto? Por ejemplo, entrando en una negociación de cualquier índole, sea pequeña, mediana o grande. Uno, por ejemplo, va a encontrarse con otros profesionales, en el futuro eso esperemos, y nos vamos a tener que presentar, o nos van a presentar. Nos van a decir, por ejemplo, esta persona es ingeniero, o esta persona es operario, esta persona tiene rango X. Y a partir de eso uno va a generar una expectativa sobre esa otra persona. ¿Qué uno va a esperar de esa otra persona? Y eso es de suma importancia dentro de un equipo de trabajo. Siempre uno tiene que tener eso en cuenta
para poder compatibilizar, para poder coordinar los trabajos. Es sumamente importante. Y dentro de lo que fue el estudio, por ejemplo, tenemos a Cooley, que estuvo en la diapositiva anterior, uno de los estudiosos norteamericanos de comienzos del siglo XX, que interesantemente, para sustentar su idea, originó un plano, un concepto, el cual él llamó Looking Glass Self. Looking de mirar, glass de espejo y self de uno mismo. Lo que se refiere a este concepto es mirarse a uno mismo en el espejo. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, por ejemplo, o uno, en el caso de nosotros que esperamos ser profesionales y que estamos con eso en mente, nos miramos al espejo pensando en dar una buena presentación. Y vamos a ver cosas que nos gustan de nosotros y vamos a ver otras cosas que no nos gustan de nosotros. El mismo tipo de juicio es el que uno emite o elabora en su interior, en la mente, pensando sobre otra persona, cuando uno mira a otra persona en determinado contexto. En un grupo de trabajo, por ejemplo, cuando seamos profesionales, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener cierto tipo de vestimenta que se acorde a la situación, y sería extraño no encontrar a una persona que no se vea así, ordenada. Va a depender siempre del caso. Entonces, en este sentido, uno primero mira a la otra persona, luego la juzga, y luego uno siente, uno crea en su mente patrones de sentimientos que a uno lo van a llevar a desempeñar el rol que uno tiene en ese momento. Este estudio, además de ser una observación de la conducta de los individuos, también está pensado para resolver conflictos en una empresa, por ejemplo. Si alguien no está cumpliendo su rol, o en un equipo de trabajo, si alguien no está cumpliendo su rol, lo ideal es ponerse a pensar cómo uno va a resolver esa dinámica según el rol que tiene la otra persona. Uno no podría resolver un conflicto dando todas las regalías posibles, y eso puede que suceda en algún momento de nuestras carreras, que veamos que puede que alguien esté pidiendo más de lo que de lo que se puede dar, por ejemplo, y dentro de esas dinámicas uno tiene que establecer qué le corresponde a cada rol y ver de qué otra forma se puede resolver esa problemática conductual, porque existen muchas maneras de definir un rol. ¿Ya? Aquí tengo un dibujo que hice sobre unas máscaras. Bueno, este es un dibujo hecho en base a las máscaras de teatro. Y esto tiene mucho que ver con el teatro. De hecho, el teatro fue tomado como un referente para hacer este estudio de la perspectiva del rol, porque cuando las personas están actuando en una obra, uno espera del otro que resuelva su rol después de que uno tenga una conducta. O sea, hay una retroalimentación de los comportamientos, de los roles. Entonces uno hace, el otro ejecuta, y en forma recíproca uno mantiene una relación. Esto nos va a servir mucho tenerlo en cuenta, porque uno puede tener muchos problemas y puede parecer que los problemas nunca se van a acabar, pero así como existen infinidades de problemas, también hay infinidades de soluciones. Y esta perspectiva del rol está aplicada a el comportamiento que tienen las personas entre sí y cómo cada una cumple su rol, que es lo importante. En una empresa, el rol, si bien uno tiene un rol que está prescrito, por ejemplo, en mi caso, yo soy Francisco, soy un hombre, tengo el idioma español por definición, por crianza, y puede que eso quede un poco secundario en una empresa o en un equipo de trabajo, pero cuando esté trabajando mi rol va a ser lo que yo ofrezca, el servicio que yo vaya a ofrecer. Y tengo que basarme en eso para poder resolver mi rol en forma eficiente, en forma que sea exitosa, que sea provechosa para la ocasión. Y encontramos, aparte de estas definiciones, muchos otros teóricos que hicieron sus aportes a lo largo del siglo XX,
principalmente en los Estados Unidos. Se vio que muchos fueron profesores y otros fueron estudiantes, entre ellos mismos. O sea, entonces esta perspectiva creció en Estados Unidos y se puede aplicar mucho a lo que es el trabajo en particular, y también en otras dinámicas, como por ejemplo en la casa. Cuando, por ejemplo, la profesora hablaba de que hay hijos que le piden mucho a sus padres, ahí como que el rol cambia un poco, como que el hijo pasa a ser más padre que o que la madre pasa a ser hija de su hija, una cosa así, porque los roles están en forma disfuncional, no hay una concordancia entre esa dinámica. Y eso es importante establecerlo porque es útil para la vida. Y quiero agradecer también, junto con mis compañeros, la oportunidad que nos dieron para presentar este trabajo. Y ahora esperamos sus conclusiones y sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta que hacer. No tiene el micrófono prendido, Felipe. Ya. Vale, muchas gracias, perdón. Voy a decir yo la conclusión para finalizar. Vamos a partir por nuestro compañero Francisco, que él nos habla del rol. Eso nos ayuda a desempeñarnos en función de una sociedad o de un ambiente. Esto igual incluye mucho, aquí se pueden juntar mucho y convergen las dos teoría de campo y teoría de rol, porque dentro de diferentes ambientes sociales o dentro de un diferente virtud va a ser el rol que vas a cumplir y vas a tener dentro de tu cabeza. Si estás con tu familia, con tus padres vas a ser hijo, como dijo Francisco, o como si estás dentro de tu propia familia vas a ser una pareja o un padre. Esto también va dependiendo del lugar de trabajo y en donde nos dediquemos. Junto con esto, dentro de las 4 teorías podemos decir y dar claro que la teoría es una base fuerte y muy fuerte en nuestra carrera y es importante relacionarla bien y ejecutarla bien. Pudimos ver en base a muchos ejemplos de cómo podían ejecutar o cómo intentaban aplicar las teorías y cómo estas iban siendo mejoradas a través del tiempo. Esto también nos va a ayudar a entender mejor forma a las personas y la sociedad, que es la que nosotros estudiamos, sin ignorar las variables que éstas tienen, tanto sean históricas, presenciales, individuales, ambientales, de errores, jerárquicas y muchas más. Tenemos que tener en consideración todas las variables a la hora de llegar a estudiar para poder formarnos como futuros profesionales y teniendo en claro que la humanidad y la ciencia se juntan y poder dar a la ciencia humana, dar un mejor resultado y avanzar como sociedad. De antemano, muchas gracias por haber escuchado a cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Y si tienen preguntas, tienen todo el derecho del espacio a hacerlas. Pareciera ser que no hay preguntas del grupo. Ay, ellos escuchan que yo hablo y preguntan mis hijos, ¿qué mamá? Así que perdón por las voces de fondo. No les hablo. No sé, ya. Ya, chiquillos. por si acaso, hay algo. En la teoría de campo solo nombré a Lewis, ya que la mayoría de esos autores explicaban lo que él dijo. De todos los impulsores o consolidadores trabajan en Lewis directamente, así que como nombrar más, van a ir a leerlo y van a ver que en el texto sale una cita de Lewis y abajo salen explicándolo. Así que por eso tampoco metí más gente que Lewis. Para que mis compañeros lo tengan en consideración. Oye, y ustedes ahora cuando se escuchan con todas las presentaciones respecto a la teoría conductual, gestáltica, la del campo, de rol, por ejemplo, ¿notan que hay una integración o una complementariedad respecto de una teoría con las otras? ¿Logran notar eso? Cuando hablo de complementariedad me refiero a que, por ejemplo, el psicoanálisis habla, ¿verdad?, de los elementos inconscientes constitutivos de la personalidad del sujeto y de la etapa temprana con la madre. Después, el ambiente con el tema conductual habla, ¿verdad?, de todo lo que es ejemplaridad, lo que es imitación, lo que es socialización. La Gestalt habla de los componentes cognitivos y de cómo las personas les damos un cierre
psicológico y emocional a las informaciones que nos van llegando, y obviamente que todo eso depende de la forma de percibir y de la interpretación, que eso ya tiene que ver con elementos afectivos y emocionales que vienen dadas por la socialización y por esta figura de esta relación tan íntima temprana con la madre, ¿ya? Y después vamos avanzando a las teorías más actuales, ¿verdad? Que van hablando del sujeto con todos estos componentes que acabo de mencionar dentro de sistemas sociales, por ejemplo, las organizaciones, sistema escuela, sistema educativo, la familia, porque nosotros provenimos de una familia, pero después nosotros vamos a construir nuestras propias familias. Y cuando nosotros vamos a construir nuestra propia familia, nos vamos a encontrar con una diversidad cultural que va a estar dada por las diferencias culturales, sociales y económicas, incluso políticas, de nuestra pareja, de nuestros suegros, de nuestros cuñados. Y ahí van a también aparecer muchos elementos que son justamente emocionales y que hay que hacerlos coincidir, tolerar, calzar con la forma de ver el mundo de las otras personas. Entonces, por eso menciono que a mí por lo menos me llega, porque yo tengo colegas, por ejemplo, que son súper fanáticos del psicoanálisis, solo psicoanálisis, otros que son súper posracionalistas, otros que son súper conductistas y solo conductismo. Entonces, yo siempre he dicho no, porque en realidad en el ser humano conviven tantas fuerzas que en realidad uno podría ver todas las teorías del ámbito psicológico como complementarias, ¿verdad? Y como que obviamente una va dándole paso a la otra por los postulados, por las hipótesis que se van comprobando, por los objetos de estudio, por las dinámicas que se van también, en este caso, analizando. Entonces, si se fijan en el mundo de las organizaciones, probablemente nosotros no vamos a acceder a ese mundo interno e íntimo de cada uno de los sujetos que trabajan en una empresa, pero, por ejemplo, cuando nosotros digo yo y mi equipo de psicólogos, vamos a hacer una intervención en una empresa, por lo general, nosotros tenemos que abordar y ahondar aspectos que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con lo valórico, que tienen que ver con lo cultural, de los distintos sujetos que componen un equipo de trabajo. Porque es la única manera que nosotros podamos decir, mira, en este lugar o en esta empresa o en esta área de trabajo específica pasa esto es lo que hay que resolver, así es como se hace, así es como tienes que abordar a fulanito, esto es lo que pasa con fulanita, porque es muy complejo y es muy diverso el mundo humano y la forma de convivir a nivel social. Profe, ¿puedo decir algo? Mire, yo, bueno, algunos saben, otros estudio arqueología muy ligado a la antropología. Yo tuve una experiencia con un geógrafo, el cual él nos trajo una etnografía. Una etnografía, para los que no saben, es cuando tú vas a un lugar, sea cual sea, artesano, y quieres rescatar rasgos culturales de este. La antropología está muy ligada con la psicología, y aquí es donde quiero llegar junto con lo que dice la profesora. Para poder hacer un estudio efectivo, no es necesario verlo con un puro ojo. O sea, el estudio, si uno va con el psicoanálisis a estudiar a una persona y verla llorar, verla gritar, estresarse, y también que te cuente, y hagáis una relación de oratoria con ella, va a seguir siendo bueno y verdad, pero dentro del psicoanálisis. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Cada de estos métodos son unos lentes que nos van a ayudar a ver ciertos rasgos del objeto en el estudio. Y como iba haciendo el ejemplo, por ejemplo, el geógrafo tenía un drama, porque él estudia el espacio. Los geógrafos también hacen etnografía, he visto psicólogos, he escuchado psicólogos que han hecho etnografía, para poder entender a los demás. Y en el caso de este psicólogo, de este geógrafo, él estudió en un lago donde habían una tribu originaria que no tenían futuro. Ellos no creían en el futuro, no existía el mañana. Y él no podía hacer una base a eso hasta que se dio cuenta de que la base de por qué era eso era porque como vivían en un lago, ellos no ven camino adelante, sino dejan el camino con el bote atrás. Es algo súper chico y cliché y nada, pero eso dobla la visión de mundo de ellos. Y dentro de la psicología eso también influye. Hay que darse cuenta de que estas herramientas son como ir a una operación. Va a haber un lente que vas a tener que ocupar para abrir, otro lente para extraer, y así van a ser. Hay métodos de extracción de información y otros métodos para analizar la información. Y yo creo que todas estas teorías convergen y de hecho es como un riel. Vas a tener que pasar por una de estas teorías para poder entender la otra y así viceversamente. Muy bien.
¿Alguien más que quiera complementar lo que está diciendo Felipe, dar su apreciación, hacer una observación? Irse en la volada. ¿No? Muy bien. Estaríamos entonces, chiquillos, con su presentación. Les doy las gracias a los 4 que expusieron. Muy bien sus presentaciones. Y nos estaríamos entonces viendo la próxima semana, el próximo martes, con el último grupo o los últimos 4 temas respecto justamente del libro de la Universidad de Concepción de la Psicología Social. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El PPT hay que mandárselo por correo? Sí. ¿Cuál es su correo? Disculpe, no me lo sé. Pero pregúnteselo a sus compañeros, pues si tiene ahí compañeros. De aquí yo creo que ninguno se lo sabe porque pregunté. Yo te lo doy. Ya. Yo te lo paso después. Espérense. C Zapata. Bueno. Voy a darle el czapatav@gmail. Oye, es que me llama la atención que no se sepa mi correo porque los otros cursos me han tenido, pero tapado a correo y a WhatsApp. Ahí está, el czapatav@gmail.com y pónganlo en copia de todas maneras al Carolina Zapatamo. No, Carolina. Es que el de la universidad es, pero así, cochinísimo, porque ya lo reviso y todos los días como 150 correos y ninguno es dirigido específicamente a mí. ¿Ok? Me los ponen en copia ahí a los 2. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos. Cuídense, que estén muy bien y nos estamos viendo entonces el próximo martes con las otras presentaciones. Chao, profe, Ya, cuídese. profe, muchas gracias. Muchas Que gracias, esté bien. profesora. Cuídense Que mucho. estén bien. Muy bien.